Increíble para las personas que de pronto están por primera vez que celebramos tanto esto, es que tu hijo mayor tiene, no, tu hijo menor, el menor, tienes, ya cumple 7. Y bueno, y ellos, siempre que se les preguntaba que decían, no, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y ahí donde ustedes ven a Yayo, él ya es abuelito. Entonces, tienes 4 nietos. Él tiene 4 nietos. O sea que sus nietos van a ser, este va a ser tío de tus nietos. ¿Cómo es la cosa? Qué enredo, Yayo. Yo no entendería esas cosas, pero a ver. El tío es menor, exacto. Pero bueno. Así que bueno. La próxima semana seguramente venimos con más. ¿Hay 3 por ahí? Bueno, vamos a ver cómo está tu discernimiento profético. Se sabrá las próximas semanas. Entremos en materia. Vamos con retro y vamos a avanzar. Hemos ido estudiando las diferentes épocas, los diferentes tiempos de la iglesia y ha sido muy bueno porque es bueno entender de dónde venimos, comprender cuáles son nuestras bases y por qué es que estamos haciendo iglesia. Hemos estado estudiando y aprendiendo sobre la iglesia apostólica, sobre la iglesia perseguida, sobre la iglesia imperial, sobre la iglesia medieval, sobre la iglesia reformada y hoy estamos entrando en la iglesia moderna. Muy bien. ¿Qué tiempo comprendió la iglesia moderna? Desde el fin de la guerra de los 30 años, 1648 después de Cristo, hasta la actualidad. Es el tiempo que comprende la iglesia moderna. Cuando nosotros hablamos de iglesia moderna, definitivamente estamos hablando de la iglesia que surgió a partir de la Reforma. Cuando hablamos de iglesia moderna, hablamos de esa iglesia que surgió con Martín Lutero, entre otros, porque definitivamente la iglesia católica siguió un camino completamente diferente. La base de lo que era la iglesia universal se vio tan trastornada, tan desviada, que nosotros tomamos la continuación de la iglesia a partir de la iglesia reformada. A partir de ahí nosotros creemos y consideramos que podemos contar la historia de la iglesia moderna. Hay 3 grupos que abarcan la historia moderna. El romanista era el que buscaba la amistad y una nueva unión con Roma, buscaba reconciliarse con Roma. El otro grupo era el anglicano. Este grupo estaba satisfecho con las reformas moderadas, aceptaba las reformas hasta la fecha y para ellos estaba bien y estaban satisfechos con ellas. Y el último grupo es el radical protestante, que se identificaba con la iglesia en Ginebra y Escocia. A este grupo se le llamó los puritanos y abarcó 1654 más o menos. Entonces, los anglicanos, que es el segundo grupo, comenzaron a perseguir a los puritanos, porque los puritanos no eran conformistas. Entonces, como los puritanos no eran conformistas, los anglicanos los empezaron a perseguir y los querían acorralar. Después de 1688 se reconocieron estos disidentes de la iglesia de Inglaterra, a partir de 1688. Y al considerarse aparte y al recibir esos derechos, pudieron formar organizaciones independientes, naciendo así la iglesia presbiteriana, congregacionalista y bautista. Ahí es donde surgen estas 3 ramificaciones. Entonces, la iglesia en Inglaterra, tanto la oficial como la disidente, definitivamente eran las que marcaban la pauta y el diseño de la iglesia en el mundo. Pero algo pasó a partir de ese momento. Y fue que tanto la iglesia oficial como la disidente cayeron en un estado de decadencia. La iglesia se fue a pique.
Los servicios religiosos se convirtieron en fríos y extremadamente formales. Diga conmigo, aburridos. Hubo un tiempo donde en la iglesia hubo un gran surgimiento del crecimiento intelectual, pero había mucho conocimiento, pero había una grave crisis de falta de moral en la iglesia. Había mucho conocimiento, pero había mucha inmoralidad. Entonces, claro, cuando hay inmoralidad, la iglesia cae en un estancamiento. Por eso tú puedes ver iglesias y no se trata de tamaños, porque no se trata de números. Pero cuando tú estás en una iglesia y tú no sientes el mover, tú no sientes el Espíritu Santo, tú no conectas y sientes que hay un frío, que hay alguna apatía, es porque el Espíritu Santo solo se va a posar en un lugar donde se está levantando un pueblo en santidad. No está buscando un pueblo que está caminando en perfección, porque somos seres humanos y definitivamente no hay perfección. Pero si genuinamente hay una generación que lo está buscando y que quieren edificar para él, el Espíritu Santo se va a mover y tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. A medida que tú crezcas en tu santidad, él va a reposar más aquí. Dígale a la persona que tiene al lado, tú eres responsable. O sea que eso no depende únicamente del predicador. Mire, a mí me pueden salir alitas y a todos los que se paran acá pueden venir en alitas, así, de los santos que son. Si ustedes y su vida moral no va de acuerdo al diseño de Dios, él va a decir, no, yo por allá no entro. Porque él no mira solo al predicador, él mira a la iglesia. Entonces, toda esta iglesia empezó una decadencia por la falta de moralidad en el pueblo. Pero siempre que hay pecado, el Señor manda su gracia y su bendición. Y Él usa personas para despertar la iglesia. Yo creo que nosotros estamos muy en esa línea. Las personas que vienen aquí son despertadas y liberadas para que puedan tener una comunión con el Espíritu. Todos aquellos que quieren ser libres resisten el proceso. Aquellos que están conformes con su vida simplemente se paran y siguen su camino. Pero hay algo muy fuerte que persigue la santidad en medio de nosotros. ¿A quién levantó el Señor en ese tiempo? A los hermanos Juan y Carlos Wesley. Juan se convirtió en el líder del movimiento, mientras que su hermano Carlos fue considerado el poeta sagrado y tiene muchos himnos, escribió muchos himnos, los hermanos Wesley. También apareció un poderoso predicador llamado Jorge Whitefield. Espero que algunos apellidos que diga los diga correctamente. Los que vienen están en candela. Practiqué tanto y cuando vengo aquí... Jorgito era un poderoso predicador. Y estos hombres despertaron a la iglesia de ese letargo. Despertaron a la novia. Y tanto Inglaterra como Estados Unidos fueron muy impactados en su corazón. Estos hombres realmente fueron usados por Dios de una forma muy poderosa. Por eso es que cuando hay alguien que se levante, el Señor puede hacer algo increíble con un corazón que genuinamente se ha convertido. Yo ayer decía en nuestra reunión de Pascua con mi familia, yo les decía que definitivamente no como instrumento para uno glorificarse a sí mismo, pero una vez que uno acepta la salvación de Cristo, yo acepté la salvación, yo acepté el perdón de Dios, una vez que yo soy salvo, el Señor me utiliza para que una generación sea salva. No es que la salvación provenga de mí, definitivamente yo soy el mensajero del Salvador. Yo soy la voz del Salvador para proclamar al Rey de justicia y al Rey de gloria. Si tú aceptas el reto, si tú aceptas el poder transformador sobre tu vida y decides caminar en la línea que Dios quiere que camines, no solamente tú te salvarás, sino que una generación se salvará.
Qué bueno sería que Dios siguiera levantando aquí muchos hombres y muchas mujeres con el deseo de morir para que una generación nazca. Entonces, si estos servicios se hicieron tan fríos, tan apagados, sin una presencia del Espíritu, a mí me surge una pregunta aquí muy, muy importante, y es: ¿cómo proteger el fuego de Dios? Porque el Señor está aquí. El Señor está en medio de la alabanza de nosotros. Yo estaba adorando allá atrás y yo no quería parar de adorar. Yo seguía adorando, adorando, adorando. Y cada vez que adoramos, su presencia se manifiesta de una forma más grande. ¿Cómo proteger ese fuego? ¿Cómo proteger la presencia de Dios? Porque está bien que todos vivamos temporadas diferentes. Todos no podemos estar en el fuego del primer amor. Sería lo ideal. Sería lo ideal que los sábados aquí a las 6 de la mañana esto estuviera a reventar, porque hay gente con hambre y buscando el Espíritu Santo, dirección. Claro que sería lo ideal. Pero ¿cómo proteger lo que tenemos? Entendiendo que todos están viviendo diferentes temporadas. ¿Cómo proteger el fuego de Dios? La palabra lo dice. Juan 4:24, Reina Valera, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu significa que el espacio físico en el que estamos no limita a Dios. El Señor está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar. Quiere decir que Dios no únicamente se puede adorar aquí. Claro, aquí es un lugar donde podemos adorar a Dios, pero Él también está en tu carro, Él también está en tu baño, Él también está en tu oficina, Él también está en la salita de computadoras de tu casa, Él también está cuando tú estás solo. Y Él está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que Él está esperando que una generación no sea falsa en su adoración. Está levantando una generación que sea genuina, y que cuando le cantamos santo, 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 es porque entendemos y comprendemos eso en nosotros. Porque vivimos en santidad. Dios está presente en todo lugar, puede adorarse en cualquier lugar y a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. La ubicación del adorador no es ni remotamente más importante que la actitud del adorador. No se trata de posiciones, aunque la posición siempre viene a ser importante. No es lo mismo que tú vengas a la presencia de Dios con pereza y en la silla. Te trasnochaste viendo ayer películas y aquí estás como león rugiente. Claro que la posición es importante. La postura, cuando uno está sentado, uno con su postura muestra el interés que tiene por la palabra que está recibiendo. Cuando adoramos, uno con su postura muestra interés en el ser al que está adorando, el Dios que está adorando. Yo no sé usted, pero yo estuve en uno de los partidos eso sonó como muy chicanero. El Señor me dio la oportunidad de ir a ver uno de los partidos de Colombia. Es que yo no sé usted. Yo tuve la oportunidad de ir a ver uno de los partidos de la Copa Centenario. Y nos tocó diagonal, casi que hacia atrás de la portería. Era una buena ubicación, a mí me gustó. Y cuando venía el equipo, cuando venía atacando o Chile o Colombia, cuando venía el equipo, inmediatamente toda la gente se paraba. Porque querían ver querían ver el desenlace. Entonces nosotros tenemos una postura también. Cuando está la presencia de Dios, yo inmediatamente me levanto. Porque yo no quiero perderme lo que Dios está haciendo.
Porque la adoración, cuando venimos a la iglesia, no tiene que ver con algo personal, tiene que ver con algo congregacional. Ya cuando tú estás en intimidad, quizás tú puedes manejar otras posturas. Y tenemos que aprender a movernos con lo que les estoy compartiendo hoy. Tenemos que aprender a tener una actitud correcta a la hora de adorar. Juan Wesley en 1739 empezó a predicar un poco de lo que yo les estoy hablando. Su prédica era el testimonio del Espíritu. Él tenía un conocimiento interno personal. Wesley y sus predicaciones comenzaron a inundar los diferentes países. Wesley levantó a una generación de predicadores laicos. Habían muchos como él predicando en todas partes del mundo. Ellos poco a poco fueron conquistando la Gran Bretaña y las colonias estadounidenses. A todos sus seguidores pronto se les comenzó a llamar metodistas. Ahí va cayendo todo en su lugar, ¿no? De ahí viene todo. Todo este movimiento despertó a un nuevo poder la vida cristiana, naciendo iglesias metodistas en muchísimos países en el continente americano. Al principio del siglo XX, los miembros, escuchen esto, qué tremendo, los miembros en la iglesia metodista ascendían a más de 6 millones de personas. Ningún líder en la iglesia cristiana ha obtenido tantos seguidores personales como Juan Wesley. O sea, si él hubiera tenido Instagram, acaba. Nadie hubiera tenido tantos seguidores. Ahora, él tenía esa cantidad de seguidores. Ojo. Pero él tenía esa cantidad de seguidores y no había internet. Y no eran 6 millones de fans como existe hoy en día. Porque el cristianismo está lleno de fans. Pura farándula. Consumismo. No, seguidores, ¿qué tiene que ver? Con que siguen las enseñanzas. Y si él estaba predicando sobre el testimonio del Espíritu, quiere decir que habían 6 millones de personas en el mundo que querían seguir la línea de sus enseñanzas. No eran fans que coreaban sus canciones, era gente que vivía las predicaciones. Gente que se sentaba a escuchar para seguir al pie de la letra lo que el Espíritu estaba diciendo. La palabra de Dios en Romanos 8, 14, 17, Reina Valera dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo sabes si tú eres hijo de Dios? Diga: soy hijo de Dios. ¿Sabe? Usted puede estar mintiendo esta mañana. Porque para usted ser hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted dice que es hijo de Dios como un cliché, como una repetición. Pero realmente usted le pregunta al Espíritu cómo caminar, por dónde ir, qué hacer. Un ejemplo de muchos. No sabe con cuántas personas yo me he topado que han decidido mudarse de estado. ¿Y qué pasó? No, es que nos queremos mover. Pero no le preguntaron al Espíritu. Solo decidieron moverse.
Y nosotros debemos de preguntarle al Espíritu Santo lo que tenemos que hacer. Quiero decirles, yo creo firmemente en mi corazón que hay muchísimas personas en la iglesia equivocada, porque están donde les gusta, no donde el Espíritu Santo les dijo. Y nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu de Dios en todo. Porque si no somos dirigidos por el Espíritu de Dios, no vamos a poder exigirle a nuestros hijos que sean dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a la hora de casarse. Yo no quiero que mis hijos escojan una mujer. Yo quiero que ellos puedan escuchar la voz del Espíritu y escoger la que Dios les escogió. Que ellos puedan ver la que Dios escogió desde la eternidad. Esa es nuestra oración. Aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios en todo. Si aprendes a entrar y a caminar en esa dimensión, ciertamente podrás decir, soy hijo de Dios. Pastor, y eso no es muy extremo, no. Extremo es tomar de sus decisiones de forma personal sin incluir a Dios en nuestros planes. Eso sí es triste. Pidiéndole a Dios que respalde nuestras decisiones. Sufriendo, ay Señor, haz esto, por favor, por favor, por favor. Porque cuando tú das un paso con la seguridad del Espíritu, tú sabes que el respaldo va a estar contigo. No vas a tener miedo. Dice en el 15, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tenemos temor cuando estamos en pecado. Tenemos temor cuando actuamos mal. Por eso hay hombres que resisten la iglesia o mujeres. Porque saben que el pecado está en su corazón. Porque saben que tienen una doble vida. Porque saben que no glorifican a Dios con sus acciones. Entonces hay un rechazo. Hay un temor. Porque así se declaren ateos, en su corazón hay algo que les dice que hay un juez, que hay un Dios, que hay alguien supremo sobre nuestras vidas. Y ahí es donde viene el rechazo. Si actuamos mal, rechazamos. Pero ¿será que podemos huir de Dios? ¿Será que podemos huir de Él? ¿Será que por no venir a la iglesia Dios no va a estar presente? Por eso comencé diciendo, Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Que tú no vengas a la iglesia, no quiere decir que Dios no está presente. Está todo el tiempo Dios está. Y lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos de ser como hijos y comprender que hemos recibido un nuevo espíritu en nosotros. Hemos sido bautizados por su espíritu para actuar como una nueva creación, como una nueva criatura. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, a hablar diferente, a actuar diferente, a movernos diferente, a creer diferente. Y tiene que empezar a haber una evolución en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Tiene que empezar a haber algo que la gente diga, esta persona está cambiando. Esta persona está saliendo del lugar, está saliendo de su tradición, está saliendo de su comodidad. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos sido adoptados por Él. Ya no estamos perdidos. Ya no tenemos que actuar como extranjeros. Hemos encontrado nuestro diseño, nuestro lugar, nuestro espacio. No sigas huyendo del diseño de Dios. No sigas huyendo de la voluntad de Dios. Al principio renunciar es difícil porque estamos acostumbrados. El pecado nos engancha y nos parece normal. Pero a medida que tú permites que el Espíritu Santo te santifique, tú vas encontrando
que realmente tu diseño es un diseño de libertad, no de esclavitud. No se amolden a este mundo, no hagan lo que los otros hacen, no hagan lo que la tradición hace, no hagan lo que los otros dicen. No acepten los diseños del mundo, no acepten los diseños del diablo. Falsos diseños para tenerte en corrupción y para tenerte en muerte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces, si somos hijos de Dios, comprendemos que somos sus herederos. Mis hijos tendrán que heredar mis cosas. Cristian y Samuel y la princesa no van a tener que estar sufriendo para saber si yo les voy a dejar alguito. Ellos van a saber que lo mucho, lo poco, lo mediano que tenga va a ser para ellos. Que estoy dejando un legado espiritual, que estoy dejando un legado de vida y no un legado de muerte. Ellos heredarán eso porque saben que son hijos. Y entenderán que son coherederos con Cristo como yo lo soy. Yo soy coheredero con Cristo. O sea que lo que es de Cristo también es mío. Lo que es de Cristo también es para mí, pero tengo que ser hijo de Dios. Tengo que ser guiado por el Espíritu. No podemos pretender heredar todo lo de Cristo si no somos guiados por el Espíritu. 1 más 1 sigue siendo 2. Y por eso comienza el pasaje diciendo, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y termina diciendo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, teniendo presente algo: si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y la gente huye a padecer. La gente le huye, la gente no quiere sufrir. Yo toda la vida le tuve miedo al dolor, hasta que Dios me tuvo que pasar por un proceso para entender que el dolor es necesario para poder ser glorificado. Si una madre, aquí las madres, ustedes que todas andan teniendo hijos como locas, si una madre se sentara a evaluar el dolor que va a sentir, difícilmente quisiera ser madre. Sí, la que nunca lo ha tenido dice, uy, eso debe doler tremendo. Sí, duele, se siente. Así te hagan cesárea, termina oliendo mal la cesárea. Pero cuando tú estás cargando el fruto, cuando tú tienes ese bebé en tus manos, esa bebé en tus manos, tú comprendes que todo dolor fue pasajero, que vale la pena. Preparando esta enseñanza, me di cuenta por qué las universidades independientes no comparten la fe. En un mundo donde todo era fe, un mundo que fue, la historia se movió de acuerdo a la evolución del cristianismo. ¿Pueden entender esto? El imperio más grande fue conquistado por los primeros creyentes. Y a partir de eso, el corazón del hombre empezó a querer manipular la religión, manipular la fe. Cuando tú intentas manipular la fe, nace la religión. La religión es una excusa del hombre para poder controlar el espíritu. Y como el espíritu no se puede controlar, ¿qué pasa? Se corrompe. Pero todo el entorno tenía que ver con Dios. La gente terminaba creyendo. Había un mover, había un crecimiento espiritual. Pero hubo un caso específico que empezó a sacar la fe, sobre todo de los institutos y de las universidades. Y por eso es que en las universidades no se predica, no se enseña de Dios. Sacaron a Dios. Les voy a contar un poquito sobre Johann Semler.
de 1725 a 1791. Este personaje no es amigo mío, que conste. Muchas veces les hablo de mis amigos. Este no es mi amigo. Él reclamaba que sin pruebas no debía aceptarse ninguna cosa recibida por la tradición. Exigía pruebas. También dijo que la Biblia debía juzgarse por la misma crítica que se aplicaba a los escritos antiguos y que todo registro de milagros debía desacreditarse y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. Johann. Cuando él empezó a enseñar esto, cayó un espíritu racionalista y empezó a crecer hasta que en casi todas las universidades de Alemania las dominó el racionalismo. Esto llegó a su apogeo con la publicación de la vida de Jesús, escrita por Friedrich Strauss en 1835. Procurando demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Y esta obra obtuvo amplia circulación en Inglaterra y Estados Unidos. Si la buscas en YouTube, tiene millones de personas que la han escuchado, los relatos. Todo para comprobar que Jesús no era divino y desmentir todo lo que dice la Biblia. Ahí cayó entonces, y la educación se rige teniendo en cuenta las enseñanzas y este libro que este hombre escribió. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de esto? En 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si soy hijo de Dios, soy dirigido por el Espíritu de Dios. Y si soy dirigido por el Espíritu de Dios, creemos en que la Biblia es inerrante, no tiene error, que toda ha sido inspirada, diga inspirada. También que no es una herramienta vacía, sin poder, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que el Hijo de Dios, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Familia, si vamos a hablar de la iglesia moderna, quiero decirles que la Biblia ha sido perseguida y sacada de la fe. La Biblia no se tiene en cuenta y es muy maltratada. Se utiliza de acuerdo a la conveniencia de lo que se quiere hablar. Se utiliza la Biblia para decir nuestras verdades, pero no para decir la verdad de Dios. El Señor está buscando una generación que use su palabra para predicar la verdad, no para predicar de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a lo que quiere. Seguramente hay cosas en la Biblia que a nosotros no nos gustan. Que decimos, ¿en qué momento se te ocurrió poner esto ahí, Señor? Pero la palabra de Dios es útil para nuestras vidas. La Biblia no es una colección de historias, tampoco de fábulas o de mitos. No es simplemente algunas ideas humanas acerca de Dios. No es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan para que fuera escrito. Y así los creyentes digan, nosotros, ustedes son los creyentes, ustedes son los hijos de Dios, pudiéramos tener una herramienta de dirección. La Biblia es el manual. La Biblia fue inspirada. Y quiero decirles algo. Cada escritor escribió desde su entorno personal, su entorno histórico y su entorno cultural. Cada uno de los que escribieron la Biblia fueron usados en sus talentos, sus idiomas y sus estilos para que escribieran la Biblia. Hasta en su mente fueron usados.
pero escribieron lo que Dios quería que escribieran. La Biblia es confiable porque Dios controló sus escritos. Por eso si a mí se me ocurriera la maravillosa idea de agregar un libro, yo que soy tan creativo, de agregarle un libro a la Biblia, ustedes me dirían, estás loco, estás ponchado, porque la Biblia está completa. A la Biblia no hay que agregarle nada, ojo, tampoco quitarle. Porque la iglesia moderna se ha dedicado a quitar algunas porciones de la Biblia para justificar enseñanzas de hombres. Y ahí es donde viene el surgimiento de las sectas. Diga, la Biblia está completa. Diga, ni le quito ni le pongo. ¿Ya? Ya está. Ahí está todo. La Biblia es confiable porque Dios controló sus escritos. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Nos protege de las enseñanzas falsas y es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Diga, fui preparado para toda buena obra. Tu diseño es hacer cosas buenas. Tu diseño no es un diseño de maldad. No pienses en vivir una vida de corrupción. No pretendas emprender nada que sea corrupto. Tu diseño, tú eres bueno. El pecado que habita en la naturaleza humana no te inhabilita para ser bueno. El pecado es el instrumento que al fin y al cabo, por medio de la justificación de la sangre de Jesús, te conecta con Él. Si fueras perfecto, si no hubiera pecado en ti, entonces serías Dios. Y nosotros entonces comprendemos y entendemos que hemos sido redimidos por Dios para poder actuar y para poder ejecutar toda buena obra en nuestras vidas. En nuestra fuente de dirección, la palabra nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios es la única fuente de conocimiento para saber cómo ser salvos. La salvación la encontramos en la palabra. Ahí estuvo la gran reforma, porque entendimos y pudimos leer las escrituras y comprendimos que no se trataba de una religión, que se trataba de un estado de un corazón que aceptaba la obra de salvación de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia nos muestra lo que es verdadero y nos equipa para vivir para Él. Quiero decirle para qué no es la Biblia. Ojo pelado. La Biblia no es para incrementar nuestro conocimiento y tampoco para poder debatir o ganar argumentos. Si usted usa la Biblia para eso, ay, pobrecito de usted. Está perdiéndole el sabor más importante que tiene la Biblia. Yo le doy un consejo. Cuando alguien quiera debatirle, déjelo que pelee solo. No intente ganarle a nadie. Yo prefiero invertir en el que tiene hambre que en el que no quiere, que en el que lo sabe todo. Si alguien lo sabe todo, ¿para qué tú vas a abrir la boca? La Biblia es para ovejas, no para jirafas. El propósito de la Biblia es capacitarnos para hacer el bien, para llevar a cabo la obra de Cristo y para fortalecernos en nuestra fe. Cuando usted tenga sus brazos caídos, lea la Biblia. Hay tres grandes líderes, existieron en el siglo XIX, que tomaron la corriente del pensamiento de lo racional a lo ortodoxo. Esa corriente que se introdujo con la literatura de ese libro, que buscaba que todo fuera evaluado, despertó a tres hombres. Aquí están los nombres complicados. Póngalos, Danita, a ver si alguien tiene la... mire eso, ese primero es hablar en lenguas. Hablen en lenguas ustedes ahí. Parece Schumacher, ¿no? Esos tres loquitos fueron usados por el Espíritu de Dios de una forma impresionante, de una forma poderosa.
El conocimiento profundo racionalista despertó un nuevo espíritu de investigación, llamando a muchos teólogos e intérpretes bíblicos a salir en defensa de la verdad. ¡Qué tremendo! El primer libro que se escribió de Jesús fue falso, fue una biografía falsa. Impresionante, ¿no? Pero eso despertó el corazón de los verdaderos adoradores para escribir con el espíritu correcto la biografía de Jesús. Ellos investigaron el contenido de la Biblia, estudiaron las doctrinas del cristianismo y ampliaron en el conocimiento, profundizando en ella y abriendo no solo su corazón, sino despertando su inteligencia. Porque Dios quiere personas inteligentes. Nunca había sido escrita la vida de Cristo de una forma genuina hasta que se escribió falso. Entraron en profundidad después de la publicación del libro de Strauss en 1835. Quiero decirles, ahora las grandes y profundas obras de Jesús se pueden contar por miles. Por miles. El racionalismo que amenazó con derribar al cristianismo le provocó que aumentara su fuerza. Algo muy importante que abarcó la iglesia moderna fueron las misiones. Durante 1000 años, desde los días de los apóstoles, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. En los primeros 4 siglos de su historia, la iglesia convirtió al imperio romano al cristianismo. Después, sus misiones se encontraron con las huestes de los bárbaros que avanzaban y los conquistaron antes que ellos conquistaran al imperio occidental. Pasado el siglo X, la iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador, estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero decayó, aunque nunca se perdió por completo. ¿Qué fue lo que pasó con la Reforma? Que en la era de la Reforma era más importante trabajar en la purificación y en la organización de la iglesia que en su extensión. Había que poner en orden el desmadre que el hombre había puesto. Entonces vimos que en la época de la Reforma se empezó a dar un paso para cristianizar el mundo. Pero no fueron los protestantes, fueron los católicos romanos que intentaron, bajo la mano de Francisco Javier, ganar fuerza y no perder la autoridad que habían tenido en cierto momento. Pero la iglesia de la Reforma se concentró en poner orden dentro de la misma iglesia y se concentraron en santificarla. O sea, antes de yo salir por el mundo queriendo ganar el planeta para Cristo, tengo que estar seguro que los que están aquí ya están en Cristo. Cuando haya una generación aquí fortalecida, lista, fuerte, entonces podemos salir. De nada sirve que tú quieras comerte el mundo si tus hijos se están perdiendo. Cristo tiene que estar primero en nuestro hogar. Cuando Él está fuerte en nuestro hogar, cuando hay raíces en nuestro hogar, entonces podemos avanzar. Muchas veces las misiones entonces son dentro de la misma iglesia. Porque evangelizarlos a algunos de ustedes es una gran misión. Es verdad, es verdad. Muchos de ustedes tienen su propia forma de pensar, han tomado sus propias decisiones y de esa línea nadie los puede mover, nadie los va a mover. A principios de 1732, los morados empezaron a establecer misiones extranjeras enviando a Hans H., creo que se dice así, a Groenlandia,
Y de inmediato la misma iglesia comenzó a trabajar entre los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias Occidentales y los países orientales. En proporción a su pequeño número de miembros en su país, ninguna otra denominación, escuchen esto, ha sostenido tantas misiones como la iglesia morava a través de toda su historia. En Estados Unidos la obra misionera ha sido muy fuerte. Estados Unidos ha producido misiones al mundo entero, pero hubo una reunión en especial que generó todo este movimiento. El movimiento misionero en Estados Unidos recibió su primera inspiración de la famosa reunión de oración, llevada a cabo en la Universidad Williams en Massachusetts en 1811. Un grupo de estudiantes se reunió en un campo para orar sobre el tema de misiones. Se desató una tempestad. ¿Está lloviendo? O sea, de aquí no podemos salir. Yo puedo terminar ya y no nos podemos ir. ¿Ustedes creen que esto será coincidencia, por Dios? O la gente de producción, los felicito. De verdad, tremendo. Ellos se reunieron porque querían buscar el consejo de Dios con respecto a las misiones. Y la respuesta de Dios fue un gran aguacero. Ellos se metieron en una carpa y ahí empezó un gran movimiento de misiones en el mundo, del cual hoy por hoy sigue siendo impactado Latinoamérica, Centroamérica, Europa. En medio de ese aguacero, estos estudiantes consagraron sus vidas a la obra de Cristo. ¿Será que el Espíritu quiere que consagremos nuestras vidas a su obra? ¿Será que hoy es un día para dejar de pensar en nosotros y en nuestros sueños? Para que nos duela lo que a Dios le duele. Para perseguir lo que Dios quiere que persigamos. Para hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros de antemano. ¿Será que en medio de nosotros puede salir una generación que pueda conquistar el mundo pagano? ¿Será que estamos dispuestos los que estamos aquí a renunciar a nuestras propias vidas para que otros puedan vivir? Para mí sería fácil coger mi Biblia, encerrarme en mi casa, vivir de mi espiritualidad con mi esposa y con mis hijos. Sería más fácil. Pero el Señor está llamando a consagrar su pueblo para hacer la obra del Espíritu. Los que son hijos y guiados por el Espíritu, necesitamos estar alineados al deseo del corazón de Dios. Al fin y al cabo, fe no se trata de nosotros, fe se trata de Él. Al fin y al cabo, fe no se trata de lo que Dios puede hacer para nosotros, sino de lo que nosotros podemos hacer para Él. Entonces llega un momento donde nosotros no estamos pidiéndole a Dios, dame, sáname, cúrame, alíñame, perdóname. Sino que nosotros buscamos ofrecerle a Él, darle a Él, consagrarnos a Él, bendecirlo a Él. Mientras nosotros intentemos vivir nuestra vida, no seremos plenamente felices. Cuando aprendamos a vivir la vida de Dios, seremos completamente felices. No intentes buscar tu diseño, no intentes buscar tu felicidad. Busca hacerlo feliz a Él y vas a encontrar tu plenitud. Ojalá los jóvenes entiendan esto rápido, para que no tengan que empezar muy tarde. Yo empecé a los 28 y para mí fue tarde, me peleé con Dios no saben cuánto tiempo. Una vez entablé conversación con Él fue para discutirle. ¿Y por qué a los 28? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no tomaste a mi familia? Pues que Dios es
todopoderoso, Dios puede hacerlo todo. Yo decía, ¿y por qué no convertiste a mis papás? ¿Por qué me tocó a mí? Yo no sé qué edad fue la tuya, o no sé si el reloj sigue estando quieto, esperando a que des el paso. Estoy casi terminando. ¿Tú predicaste la de Jonathan Edwards? Tú predicaste de Jonathan Edwards. Muy importante en la iglesia moderna. 1703 a 1758. Se le considera el primero de los estadounidenses en metafísica y teología. Aquí ya hubo una combinación interesante. Metafísica y teología. Él es el más grande teólogo del siglo XVIII en ambos lados del Atlántico. En él se combinaban la lógica más aguda y el ardor más intenso en la investigación teológica. Piadoso y con mucho fervor espiritual. Esto no lo coloqué yo, lo dice así los libros de historia. Ardiente defensor de una sincera vida espiritual. Yo me identifico con el tipo. O sea, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Desde su púlpito salió el gran avivamiento. Este se esparció por 13 colonias y hubo una obra que se llama El libre albedrío. Ese fue como su libro, su bestseller, El libre albedrío, que ha venido a ser el libro texto del calvinismo en Nueva Inglaterra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, puede pasar ahí live, emergió un evangelismo muy productivo. Luego de la Segunda Guerra Mundial vinieron los institutos bíblicos como Mori, las universidades tales como Wheaton y seminarios cristianos como Fuller y Dallas. Todos estos fundados por líderes cristianos preparados y comprometidos con la sana doctrina. Un balance en medio de una educación humanista, porque la educación que predomina es la humanista. Y yo sé que una educación cristiana en muchos casos no es de fácil acceso por los altos costos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nuestros hijos van a poder acceder a la educación correcta. No a una educación humanista, sino a una educación en la fe. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que los pioneros de las nuevas universidades, de los nuevos institutos, de las nuevas academias están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso los fundamentos que colocamos en un campamento como Generación VIP no es para tener entretenidos a los niños, es para poner las bases correctas, para que ellos puedan entonces continuar con el legado que Dios quiere para nuestra generación. Gente comprometida con Dios, adoradores en espíritu y en verdad, gente que defiende la sana doctrina, una iglesia inteligente. El cristianismo en todas las esferas de la vida, no simplemente el domingo a las 11:30 de la mañana. El Espíritu está llamando adoradores 24/7. No adoradores que simplemente vengan a las 11:30 a cantar las canciones de Toma tu lugar. Porque eso simplemente sería aumentar el club de fans. Adoradores en espíritu y en verdad no tiene que ver ni con canciones ni con hombres. Tiene que ver con aquellos que aman a Dios con todo su corazón y que entienden que Él está en todas partes y que todo lugar es un lugar propicio para levantar un altar. Un orden social bíblico, proclamadores del Evangelio. En la iglesia moderna hubo un gran avivamiento. Se conoció a Billy Graham. La revista Christianity Today empezó a anunciar a todos estos evangelistas y una
nación fue conmovida por sus predicaciones. También la Asociación Nacional de Evangélicos. Las próximas semanas que voy a estar hablando de la iglesia Arte, voy a profundizar un poco en todo esto, pero viene un despertar muy grande en los medios de comunicación. Como Dios va a tener que hacer un milagro con algunos de nosotros, pero para Dios es fácil hacer milagros. Pero Él va a entregar los recursos y las herramientas para que su mensaje no se detenga. Él está buscando los genuinos. Él está buscando los adoradores en espíritu y en verdad. Gente apasionada, gente entregada, como niños que creen como niños, que no los limita una plataforma, que sus ojos no están en una plataforma, que su corazón está en la obra de Dios. Está que se me salen los mocos, un papelito, por el amor de Dios. ¿Será la lluvia? ¿Será que esta lluvia es para que algunos de ustedes salgan de aquí con el deseo de consagrarse? ¿Será que hoy es el último día que usted tiene la oportunidad de escuchar un mensaje como este? ¿Será que es un día donde usted se tiene que arrepentir? ¿Será que yo lo tengo que convencer a usted que Dios es real y que hay un momento donde hay que detenerse y dejar de actuar como hemos actuado para consagrarnos a Dios? ¿Será que hoy es una buena oportunidad para consagrarnos? ¿Será que esta lluvia es casualidad? ¿O será que estamos en el momento más importante de nuestras vidas? ¿Será que hoy es un día trascendental para esta iglesia? ¿Será que no se trata de miles, sino que los que estamos aquí podemos transformar el mundo? Si usted es esa persona, yo le voy a pedir que usted pase aquí al frente. No estaba preparado así, pero si usted quiere consagrar su vida, pase al frente. Cuando tú pasas al frente, te consagras a Él, te entregas a Él. Pasa en libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Gracias por tus truenos, Señor. En tus truenos escucho tu voz, Señor. Gracias, Señor. Vamos, llenen aquí, pasen acá, para que nadie quede en los pasillos. Llenen acá, llenen acá. El púlpito no es el límite, llenen acá, todo. Eso. El púlpito no es el límite para el pueblo. El púlpito es el lugar donde se le da instrucciones al pueblo. Los que estamos aquí estamos consagrándonos. Estamos dando un paso de fe para consagrarnos. Estamos reconociendo que necesitamos de Dios. No somos perfectos, pero queremos santificarnos más, consagrarnos más. Hoy es un día de consagración en Arte. La lluvia y los truenos no es casualidad. Y así como en la reunión de oración en los Estados Unidos surgió una obra misionera de la cual seguimos cosechando, que los libros de historia escriban que de la reunión, de la experiencia Arde, vino un resurgimiento de avivadores, un resurgimiento de su llama, avivadores del fuego, y que ustedes sean usados para despertar a otros.
que no tengan que seguir luchando con el pecado, porque tu lucha no es contra sangre ni carne. Que aprendas a vivir en el testimonio del Espíritu. Si hacemos del testimonio del Espíritu nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder caminar seguros y confiados. Y que toda careta de religión este día caiga. Que toda careta, que toda fachada de cristianismo en nosotros caiga. Que caigan las fachadas y que se levanten los adoradores en espíritu y en verdad. Quiero decirle, sus pecados son perdonados. No importa lo que hiciste ayer, tus pecados son perdonados. Ya fueron perdonados. La sangre de Jesús es suficiente para limpiarte. La sangre de Cristo es tan valiosa para que tú puedas sentirte completamente puro, limpio y listo. Levante sus manos como señal de rendición y de consagración. Padre, este es tu pueblo, estos son tus hijos, y en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a despertar un mover misionero en los que estamos aquí. Un mover misionero, con tu orden, Señor, con tu orden, con la dirección de tu Espíritu, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ya que habrán muchos que estarán dispuestos a renunciar a todo con tal de ganarte a ti. Renunciar a todo para ganar una generación. Si uno es salvo, una generación será salva. Que se escriba la historia y que se escriba con nosotros, porque somos protagonistas, no espectadores, porque somos hijos, no esclavos, porque caminaremos en espíritu y en verdad y adoraremos al Señor.